siempre es un momento emotivo, el último día de un encuentro, y normalmente suele coincidir en domingo. Y no nos olvidamos que hoy es domingo, el día santo, el día del Señor, y sobre todo el día en que celebramos la resurrección del Señor. Y es con este espíritu que nos acercamos a la palabra en esta mañana, el espíritu de gozo por el Señor resucitado. El primer día estuvimos viendo la gran fractura, ayer vimos la gran sutura y hoy vamos a ver el gran modelo. El subtítulo que le he puesto a la exposición de hoy es Recibíos los unos a los otros, que como sabéis es la cita de un texto del apóstol Pablo, como Cristo os recibió. ¿Recordáis cómo terminábamos ayer? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las relaciones viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Relaciones nuevas para una vida nueva. Y surge la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hemos de relacionarnos entonces? Si recordáis, la primera pregunta el viernes era ¿por qué nos pinchamos? ¿Por qué tenemos problemas? Ayer la pregunta guía era ¿y ahora qué? Y hoy tenemos una tercera pregunta guía que es ¿cómo? ¿Cómo hemos de relacionarnos? Todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos visto hasta aquí, ¿cómo llevarlo a la práctica? De tal manera que hoy nos vamos de prácticas. Nos vamos a hacer el examen de prácticas tomando como modelo la vida de Jesús, porque como os dice el apóstol Pedro, Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos en sus pisadas, para que sigamos en sus pisadas. Él es nuestro modelo, ser y reaccionar como Él en todas las situaciones, en todas las relaciones, en todos los ámbitos es nuestra meta. Familia, iglesia y sociedad. Sabéis que en cada sesión tenemos una palabra clave y un protagonista. Creo que ya habréis seguido el esquema en estos días porque creo que esto ayuda a recordar. La palabra clave el primer día fue la palabra ego. Ayer fue la palabra... Uy, que estáis dormidos todavía. Amor. Ayer fue la palabra amor y hoy la palabra clave es paz. Pasamos del ego, causa de fractura, a la paz, consecuencia de la sutura. Fijaos, los dos extremos, pasamos del ego, que causó la fractura, a la paz, consecuencia de la sutura. Y el protagonista el primer día era el ser humano, el hombre, el segundo día fue Dios, el Redentor, el Goel, el tercer día, hoy, Cristo. Bien, después de este encuadre que nos ayuda a entender la progresión que estamos viendo en las 3 sesiones, nos centramos en el tema de hoy. Para ello vamos a basarnos en 2 exhortaciones del apóstol Pablo, 2 versículos. La primera, Romanos 13:14, vestíos de Cristo. Antes ha dicho, como hemos leído, vistámonos de las armas de luz. Vestíos de Cristo, expresión que encontraremos después también en Colosenses. Vestidos, revestidos, la idea del vestido. En esta primera frase vamos a estar estudiando un carácter a imitar. Un carácter a imitar. La segunda frase que vamos a considerar, recibíos unos a otros como Cristo os recibió. El subtítulo de la exposición de hoy, unos pasos a seguir. Un carácter a imitar y unos pasos a seguir. Vamos a empezar, por tanto, con la primera gran afirmación del apóstol Pablo. Vestíos.
de Cristo, un carácter a imitar. ¿Cuál era el vestido de Cristo? ¿De qué se vistió Cristo? Muy sencillo. Cristo llevaba un vestido muy sencillo. Dos prendas. Dos prendas. La humildad y la mansedumbre. Fijaos que estas dos prendas tienen que ver con la forma de ser. La forma de ser y de tratar a los demás. Y constituyen la base para la prevención del conflicto. Quedaos con esta idea porque luego veréis que la segunda frase nos sirve para otra cosa. Las dos características, las dos prendas que ahora consideraremos, constituyen la base para la prevención del conflicto. Si vamos vestidos de estas dos prendas, estamos invirtiendo extraordinariamente en la prevención del conflicto. Pues vamos a ello. Vamos a profundizar en estas dos prendas. La única vez que Jesús se refirió a sí mismo como modelo, Él es nuestro modelo, pero la única vez que Él dijo, yo soy el modelo, aprended de mí que soy manso y humilde. Ahí tenemos las dos prendas. Fue muy escueto, dos palabras. No es casualidad. Ahí estaba el resumen, la esencia de su carácter, algo así como el ADN divino. ¿Por qué es tan importante este binomio, estas dos prendas? Estos dos rasgos constituyen la esencia de la identidad de Jesús. Me hizo mucha gracia cuando ayer se le preguntó a Esteban que hablara de quién es, quién soy, y dijo que quién soy es muy profundo. Efectivamente, es muy complicado definir quiénes somos, pero aquí Jesús lo hace de una manera natural y espontánea. Soy manso y humilde. Esto es todo. Esto es todo. Soy manso y humilde. Son los fundamentos de nuestro carácter que va a determinar nuestras relaciones y nuestras reacciones. Esta identidad de Jesús constituye también el fundamento de nuestra identidad. Vamos a considerar en detalle cada una de estas dos prendas. En primer lugar, la humildad. La humildad. La humildad tiene que ver con el autoconcepto. La humildad es el autoconcepto. Esto estará en contraste con lo que veremos después con la mansedumbre, que es el autocontrol. Pero de momento empezamos con la humildad. ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Quién creo que soy yo? El autoconcepto constituye el punto de partida, la casilla cero en nuestras relaciones. Dime qué concepto tienes de ti mismo y te diré cómo tratas a los demás. Dime qué concepto tienes de ti mismo y te diré cómo tratas a los demás. Vamos al texto tan conocido de Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8, que se nos exhorta a tener el mismo sentir. Haya pues en vosotros el mismo sentir, hemos de tener la misma actitud. Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló. Ahí lo tenemos, la humildad. La palabra humildad, es muy interesante la etimología de las palabras. La palabra humildad viene de humus. El humus, ¿qué es el humus? El suelo, la tierra,
La humildad implica siempre un movimiento de bajada, de mirar hacia abajo. Jesús bajó, descendió. La humildad, esencia de su carácter, le llevó a descender, a bajar al humus de la tierra, le llevó a encarnarse y a morir por nosotros. Ayer lo anticipábamos, impresionante movimiento inverso al de Adán. Adán quiso subir y hacerse Dios para enseñorearse. Jesús quiso bajar y hacerse hombre para servir. Los dos movimientos, el movimiento de querer subir y enseñorearse lleva a la fractura de las relaciones. El movimiento de bajar, humillarse para servir lleva a la sutura, como diríamos ayer, a reunir todas las cosas. La humildad está en el punto de partida del carácter de Dios. Así lo entendió Pablo. Vamos progresando de Jesús ahora al apóstol Pablo. Pablo, nada más empezar el capítulo 12 de Romanos. El capítulo 12 de Romanos para mí constituye un breve manual ético de las relaciones. El manual ético de las relaciones por excelencia. ¿Cómo hemos de relacionarnos entonces? Leed Romanos 12 y si puede ser, asimiladlo, integradlo en vuestra vida y en vuestro corazón. Romanos 12 es como una ampliación gloriosa de las bienaventuranzas, el manual ético de las relaciones por excelencia. ¿Cómo empieza el apóstol Pablo la instrucción ética en Romanos 12? Con una advertencia: nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿De qué estamos hablando? Del autoconcepto. ¿Lo recordáis lo que decíamos hace un momento? El autoconcepto. Sino que piense de sí con cordura. Y siempre digo que a algunos les gusta sustituir la palabra cordura por gordura. Piense de sí con gordura. Y les gusta pensar de sí mismo con un ego inflado, un autoconcepto inflado. Todas las demás instrucciones éticas que van a seguir en Romanos 12 tienen esta casilla cero, este punto de partida, porque la humildad, el autoconcepto, un autoconcepto cuerdo, un concepto adecuado de sí mismo, es el terreno fértil donde crece la armonía en las relaciones, la paz. La humildad, aunque parezca obvio, lo que voy a decir es lo contrario de un ego inflado, el sentimiento de superioridad. De ahí viene la palabra soberbia. ¿Recordáis el primer día? Superbiar, Génesis 3. Cuidado, una pequeña advertencia aquí. Puede haber sentimiento de superioridad y orgullo espiritual. Ninguna espiritualidad, ninguna creencia teológica por sí misma nos hace superiores a nuestros hermanos. Y ahí hemos de ir con mucho cuidado porque estamos ante un pecado muy sutil. El pecado de considerar que yo tengo el patrimonio exclusivo de la verdad bíblica, de la verdad evangélica, y que por tanto puedo mirar a los demás con cierta actitud de desdén o por lo menos de conmiseración porque ellos no han llegado al nivel que tengo yo. Mucho cuidado con el orgullo espiritual, que es un pecado muy sutil. Decía esto entre paréntesis. Además, damos un paso más adelante. La humildad cohesiona la comunidad. Esto nos lo enseña el apóstol Pedro. ¿Recordáis lo que decíamos ayer de que la lealtad fija cohesiona el amor? ¿Lo recordáis? La lealtad fija el amor. Pues bien, ahora una afirmación paralela. La humildad cohesiona la comunidad. La vida de iglesia, en general, la vida en la sociedad, pero particularmente la vida en la iglesia, tiene un factor aglutinante
que lo cohesiona, el cemento al que hablábamos ayer, que es este autoconcepto adecuado de los miembros, la humildad. No me lo estoy inventando yo. Lo dice Pedro, primera de Pedro 5:5, aquel capítulo en el que encontramos una enorme densidad de recomendación pastoral. Y todos, sumisos unos a otros. ¿Cómo se demuestra la sumisión mutua? Revestidos de humildad. Interesante que el apóstol Pedro utiliza la misma idea del vestido. Revestidos de humildad. Sigue Pedro, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este texto es precioso y se repite bastantes veces en la palabra de Dios. Parece casi como un estribillo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En un mundo, una sociedad que glorifica la autoafirmación en todas sus formas, estamos viviendo en la civilización de los autos no en el sentido de los coches, sino de los egos, la autoafirmación en todas las formas. Necesitamos recordar el impacto revolucionario que la humildad tiene sobre la sociedad. La humildad tiene una fuerza transformadora de la comunidad, porque cuando yo tengo un concepto adecuado de mí mismo, trato a los demás en consecuencia. Hoy estamos viviendo una crisis de humildad. Ello está en la base de tanta crispación social y de tanta polarización. La humildad piensa que el otro puede tener razón, o por lo menos parte de razón. La soberbia piensa que yo tengo toda la razón y además me la tienen que dar. El orgullo es totalmente lo opuesto de la humildad. Esta es la primera prenda. ¿Qué os parece como punto de partida? No está mal, ¿verdad? Pues pasamos a la segunda, la mansedumbre. Aprended de mí que soy humilde y manso. La mansedumbre y la humildad forman una pareja inseparable. Por esto os he dicho que eran las dos prendas. ¿En qué sentido? Si la humildad es una actitud interior, la mansedumbre es la expresión externa de esta virtud interior. La mansedumbre visibiliza la humildad. Y si la humildad tiene que ver con el autoconcepto, la mansedumbre tiene que ver con el autocontrol. Vamos a profundizar brevemente en el concepto bíblico y las consecuencias prácticas de esta segunda prenda. Un concepto correcto de mí mismo lleva de forma natural a tratar a los demás de forma correcta. Es automático, hay una relación causa-efecto. Como nos vemos, así tratamos. La persona orgullosa despreciará, se aislará en su torre de marfil y verá a los demás 2 peldaños por encima. La persona humilde hará el movimiento contrario. Se acercará, recordad que Jesús se caracterizó porque era siempre muy cercano, la cercanía, se acercará, recibirá, como decíamos ayer, escuchará. Muy interesante la palabra manso en el original griego, la palabra praus. La palabra praus significa apacible o gentil. Apacible, gentil. Es la palabra que encontramos en Primera de Pedro 3:4. Un espíritu afable y apacible. Y fijaos lo que dice Pedro, que es de grande estima para Dios. ¡Wow!
Por si no fuera poco que el Señor Jesús había dicho, aprended de mí, que soy manso y humilde, ahora Pedro nos lo machaca diciendo que esto es de gran estima para Dios. De gran estima para Dios, un espíritu afable y apacible, gentil. Jesús fue un modelo de mansedumbre en todas sus relaciones. ¿Cómo se acercó a todas las personas individuales con este espíritu, menos a un colectivo? Ahí el Señor Jesús fue como una península, menos por una llamada istmo. No se relacionó de esta manera, sino que se relacionó de una forma confrontacional con el colectivo que se sentía orgulloso, soberbio, con un autoconcepto absolutamente inflado de sí mismo, como eran los fariseos, porque el Señor resiste a los soberbios. Pero en todas las demás relaciones, Jesús se acercó de una manera tierna, afable, apacible, mansa y humilde. Sin embargo, avanzamos un poco más. Este carácter afable y apacible alcanzó en el caso de Jesús su máximo esplendor cuando le calumniaron y le maltrataron de forma injusta e inmerecida en las horas previas a la cruz. Quedaos con estas palabras. Un trato injusto, calumnioso, malos tratos, porque tú y yo a lo largo de la vida experimentaremos también esta situación, tarde o temprano. Todos pasamos por el horno de la calumnia, la difamación, la injusticia. Y fijaos lo que Pedro dice en 1 de Pedro 2:23, refiriéndose a Cristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que, ¿qué hacía? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Hasta tal punto que se le llamó el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. La mansedumbre. Ser afable y apacible, manso y humilde con los que te tratan de manera afable y apacible es muy fácil. Es pedalear cuesta abajo, pendiente abajo. Pero ser manso y humilde con los que te injurian, te menosprecian, te maltratan, es muy difícil. ¿Cuál era el secreto de Jesús? ¿Cómo le fue posible ser manso y humilde con los que le maltrataban? Esto nos lleva al segundo punto. Hemos visto el vestido de Jesús, lo que Cristo fue, clave para la prevención del conflicto. Ahora pasamos al segundo aspecto. Gracias, Carlos, una vez más. Recibíos unos a otros como Cristo os recibió, unos pasos a seguir. Hasta aquí hemos visto el vestido de Cristo que debe adornar nuestro carácter y moldear nuestras relaciones. Lo que Cristo fue. Ahora vamos a ver lo que Cristo hizo. Cristo fue manso y humilde. Ahora lo que Cristo hizo. La obra de Jesús que nos da la clave para la resolución de conflictos. Si el carácter de Jesús, ser manso y humilde, es la clave para la prevención del conflicto, para evitar el conflicto, lo que vamos a ver ahora, los pasos a seguir, lo que hizo Jesús nos sirve para solucionar la resolución del conflicto. Es obvio, es lógico, Jesús resolvió el conflicto por excelencia, la relación estropeada del hombre con Dios, la gran fractura. Por supuesto, nosotros no podemos
En este sentido, replicar. No somos llamados a hacer lo mismo que el Señor Jesús hizo en el sentido expiatorio, pero sí somos llamados a seguir los mismos pasos que Él siguió para resolver el gran conflicto. Idénticos pasos. Concretamente, dos pasos que llevarán a una consecuencia final. Dos pasos que constituyen la esencia de su obra. Si lo que hemos visto antes, ser manso y humilde, constituye la esencia de su persona, vamos a ver ahora la esencia de su obra. Dos aspectos a imitar: la reconciliación, el espíritu de reconciliación y el perdón. Vamos a ver estos dos pasos a seguir que finalmente nos llevarán a la conclusión final, a nuestra meta de destino, que es la paz. Recibir al prójimo, recibíos unos a otros como Cristo nos recibió, requiere en primer lugar un espíritu de reconciliación, el deseo genuino de buscar y hacer la paz. ¿Por qué es tan importante también esto? Porque en palabras de Jesús, este es el rasgo distintivo de los cristianos, de los hijos de Dios. Voy a repetir esto. Este es el rasgo distintivo de los hijos de Dios. ¿De dónde lo saco? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos, y solo ellos, serán llamados hijos de Dios. Curioso que las bienaventuranzas todas tienen detrás una promesa, una consecuencia, pues la que se aplica a los pacificadores, a los que buscan la conciliación, es precisamente esta. Serán llamados hijos de Dios. Es el rasgo distintivo que define a los hijos de Dios. Vamos a ver una vez más en la práctica el modelo de Cristo. El modelo de Cristo nos constriñe, nos motiva, porque Cristo vino para hacer la paz, como ya hemos ido viendo. Volvemos de nuevo a la carta a los Efesios, que está llena de esta idea de Cristo como el medio de la gran sutura. Efesios nos describe Cristo haciendo la gran sutura de una manera formidable. Un texto más de Efesios. Efesios capítulo 1, dándonos a conocer el misterio, lo leímos de hecho uno de estos días, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el misterio de la voluntad de Dios, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir, reconciliar, suturar todas las cosas en Cristo, la gran sutura. La paz es una realidad objetiva. En primer lugar, es una realidad objetiva. Después, como veremos, tendrá consecuencias subjetivas, una experiencia de paz. Pero previo a mi experiencia de paz, hay una realidad objetiva que es la existencia de la paz. La paz es una realidad objetiva que se construye como el que construye un puente. Veíamos algo de esto en el seminario. Cristo vino para hacer la paz. Era el ingeniero de la paz, o como dice Isaías, príncipe de paz. El sumo pontífice. Pontífice quiere decir hacedor de puentes. Cristo vino para construir el gran puente entre Dios y los hombres, y nosotros, a imagen suya, somos llamados a seguir sus pisadas y construir puentes en la relación entre los hombres, a la imagen del sumo pontífice. No tengo tiempo para entrar en detalles. El espíritu de reconciliación no es algo opcional para el cristiano. Es una asignatura obligatoria, no es un crédito voluntario. Un texto, dos textos
Hebreos capítulo 12, seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos y añade detrás, y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Interesante asociación de las dos ideas. Muchas veces tenemos un concepto de santidad borroso, un concepto de santidad que puede llevarnos a veces al legalismo. La primera característica de la santidad, la número uno, es buscar la paz. Esta es la característica número uno. Cuidado con las formas de santidad que pueden tener más que ver con formas. El primer paso de la santidad es buscar la paz con todos. El otro texto en 2 de Corintios 5, que dice Pablo que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Vaya responsabilidad. Porque somos embajadores. Jaume nos ha hablado de ser embajadores. Somos embajadores en nombre de Cristo. Y el apóstol Pablo aquí nos pone una carga enorme, nos deja casi abrumados con unas palabras solemnes, como si Dios hablase por medio de nosotros. ¡Wow! Como si Dios hablase por medio de nosotros. Reconciliaos con Dios. Y esta reconciliación con Dios implica la reconciliación con los hombres. Seguimos adelante. La paz con los hombres no siempre es posible. La paz en las relaciones no siempre es posible porque la paz requiere dos partes. La paz nunca es unilateral. Como veremos dentro de un momento, el perdón sí. Pero la paz no. La paz requiere dos partes. Por esto el apóstol Pablo, una vez más, en Romanos 12, el manual ético de instrucciones, va a terminar diciendo, Romanos 12, 18, si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pablo era un hombre que tocaba de pies. Pablo no vivía en la Torre de Marfil. Él lo había experimentado en sus propias carnes. Estad en paz con todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, porque habrá un porcentaje importante de veces en que ni será posible ni va a depender de nosotros. Pero por lo menos nosotros hemos de poner todo lo posible. Estad en paz con todos. Ahora, es muy significativo que este versículo, Romanos 12, 18, va seguido de 2 o 3 versículos más, muy interesantes. Para conseguir la paz hay un trabajo previo de limpieza. La paz requiere limpieza. Vimos un poquito de esto en el seminario. Hermanos míos, no os venguéis, dice el apóstol Pablo. Y si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, etcétera, etcétera. Conocemos de memoria este texto antológico, ¿verdad? Para llegar a la paz tenemos que desbrozar el camino antes, porque la paz es incompatible con los efectos tóxicos de la ira, el rencor, el resentimiento, el espíritu de venganza y la amargura. Todo este matorral hay que limpiarlo si queremos llegar a la paz. Es extraordinaria la manera como Pablo termina Romanos 12. Empieza diciendo, nadie tenga más alto concepto de que el que debe tener. Autoconcepto, y acaba diciendo, si queréis realmente la paz, tenéis que hacer este trabajo de limpieza. Y ello nos prepara para el segundo paso. Estamos llegando al final. Para tranquilidad mía veo que vamos bien de tiempo y también para tranquilidad vuestra. Estamos llegando al último paso, el perdón. Dos palabras, dos realidades enmarcan la vida de Cristo. Dos palabras constituyen el marco de la vida de Cristo. Al nacer, la palabra paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Y en la tierra, paz para con los hombres. ¿Y sus últimas palabras? ¿Y sus últimas palabras al morir? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
La última palabra del Señor Jesús al morir es la palabra perdón. Jesús nació trayendo paz y murió perdonando. Paz y perdón. Para esto vino el Señor Jesús, como describe Zacarías en su precioso cántico de Lucas 1. Cuando hay un auténtico espíritu de reconciliación, cuando hemos hecho este desbroce del camino, la paz tiene una consecuencia natural. Nos prepara para el perdón. Fluye. Cuando hay un genuino espíritu de reconciliación, fluye el perdón como la planta que nace de la semilla. El tema del perdón es muy amplio y no tengo tiempo, pero quiero dejaros dos conceptos que creo que pueden ayudarnos mucho. Primero, perdonar no es un sentimiento a esperar, sino una decisión a tomar. Perdonar no es un sentimiento a esperar, sino una decisión a tomar. Si Jesús hubiese esperado lo que decíamos ayer de los sentimientos de Dios, si Jesús hubiese esperado a sentirse bien para perdonar a los que le estaban crucificando, seguro que no les habría perdonado. Padre, perdónalos. Está en modo imperativo. Es un imperativo. No necesito esperar a sentirme bien para perdonar. Lo mismo que el amor ágape. ¿Recordáis lo que decíamos de que el amor, la voluntad mueve el amor? Pues algo parecido hay aquí. La voluntad mueve al perdón. Decido perdonar independientemente de lo que sienta. Perdonar no es un sentimiento a esperar, sino una decisión a tomar. La segunda observación que quiero dejaros, segunda observación práctica en cuanto al perdón que nos puede ayudar. Perdonar no es eliminar los recuerdos, sino el veneno de los recuerdos. Perdonar no es limpiar los recuerdos, perdonar no es eliminar los recuerdos, sino limpiar los recuerdos. Perdonar no es olvidar, sino limpiar. Limpiar el odio, la amargura, el resentimiento, aquellas emociones negativas que la ofensa del ofensor nos causó. Perdonar no es olvidar, sino limpiar. Antes de pasar a la conclusión final, aquí empezamos a ver lo que os decía, que el cristianismo tiene una cosmovisión de la vida superior. No hay ninguna otra cosmovisión de la vida superior al cristianismo, no solo por su coherencia intelectual, sino sobre todo por su capacidad sanadora y terapéutica. El mensaje de Cristo contiene una fuerza sanadora insuperable e irresistible, tanto en lo personal como en lo social, porque es un mensaje que se basa en el amor, en el perdón y en la reconciliación. En otras palabras, el Evangelio es profundamente terapéutico. 5 minutos y acabamos. El resultado final. El resultado final es la paz. ¿Recordáis cómo terminábamos el primer día? El resultado final de la gran ruptura era ¿la qué? Es que no lo recordáis, la frustración, ¿verdad? El resultado final de la gran ruptura era la frustración, aquel sentimiento de vacío, de insatisfacción. Bien, pues el resultado final de la gran sutura es la paz, la paz. Hemos leído en Colosenses, en el versículo 15, que la paz es el destino final, porque a esto fuisteis llamados. La estación final, el final de trayecto de toda esta reconciliación, restauración de relaciones es la paz. La paz que Cristo ha hecho,
la reconciliación de todas las cosas, produce en el corazón una experiencia de paz. Recordáis que antes os he dicho que la paz era una realidad objetiva, pero la paz también produce una experiencia personal, subjetiva. Este texto que hemos leído de Colosenses dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La palabra gobierne aquí en el griego es muy interesante. Quiere decir arbitre, como si fuera un partido de fútbol. Y la paz de Dios actúe como árbitro, sea el árbitro de vuestro corazón. Es decir, en todas nuestras relaciones ha de haber un árbitro, que es la paz. Y si la frustración era un profundo malestar que se vive como un vacío, la paz es un profundo bienestar que se vive como una armonía. Shalom, Irene, la armonía en la relación con Dios, punto de partida, que nos lleva a la armonía en la relación con nosotros mismos y a la armonía en la relación con el prójimo. Y una palabra final. Os estaréis diciendo, y todo esto es muy difícil. Yo voy a ir más lejos y os digo, no, no es difícil, es imposible. No es que sea difícil, es que es imposible. Es imposible por nosotros mismos. Humanamente imposible. Porque la vida cristiana no es algo natural, es sobrenatural. La paz y el perdón. Ser manso y humilde. A imagen de Cristo son conceptos, realidades inseparables de la gracia. Forman un todo, requieren gracia. Requieren gracia. ¿Recordáis cómo define Juan en el capítulo 1 al Señor Jesús? Y vimos su gloria como gloria del Padre, porque estaba lleno de gracia y de verdad. Dios nos ha dado en Cristo a un gran Salvador y en el Espíritu Santo a un gran capacitador. Tú y yo solos no podemos. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y permitirá que seamos mansos y humildes como Cristo, que sigamos en las pisadas de Cristo con este espíritu de conciliación y de perdón. La doxología que a veces se dice en nuestras iglesias y que es bíblica. Serán mis últimas palabras, porque ahí encontramos una sinopsis maravillosa, no solo del Evangelio, sino de todo lo que hemos estado considerando en estos días, todo resumido en una sola frase, que es nuestra meta y nuestro recurso a la vez. Os animo a que inclinemos nuestra cabeza y si alguno de vosotros recuerda esta doxología en voz alta, la puede decir juntamente conmigo. Y la gracia del Señor Jesucristo, esta gracia que nos capacita, el amor de Dios el Padre, este amor que nos llevó a reconciliarnos con Él, y la comunión del Espíritu Santo que nos capacita, sea con todos nosotros y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén.